Buenas tardes a todos, gracias por sumarse, como siempre los puntuales, les agradecemos mucho la puntualidad que tienen y acompañarnos porque la verdad que uno de los objetivos que tenemos es conocer qué están necesitando ustedes para brindarles un servicio cada vez más ajustados a su medida. Como les cuento siempre, no estoy sola sin duda en esta charla, simplemente funciono como moderadora. Bienvenido Robert, gracias siempre por acompañarnos en estas charlas, Gabriel. Les contaba que somos un equipo de obra técnico, comercial, que los vamos acompañando jueves a jueves. Como siempre estamos acompañados por José Luis Michelud, que es nuestro jefe técnico, Juan Fuente, Hernán Romano, Juan Figliano y Jeremías de Pascuo. Yo soy Celina Zampayo y juntos conformamos la división de obra que, como les vamos a ir contando un poquito más de adelante, abarca cantidad de servicios y tantos otros que ustedes también nos van a contar que tal vez necesiten. Damos inicio entonces al octavo encuentro. El día de hoy, como saben, la dinámica siempre es colaborativa, votamos entre todos y bueno, salió votado lecho nitrificante. Ventajas de O-rings monolabio, vamos a hacer como una dinámica práctica con Hernán Romano, que es nuestro técnico. Van a ver ahí en vivo muchas aplicaciones que puede tener el labio y los beneficios también que el mismo tiene. Un sistema unificado por reja y tapa ciega, y después vamos a repasar nuevamente, porque bueno, el público, como siempre decimos, se renueva, de qué abarcamos en lo que nosotros entendemos que es un servicio de obra completo. El día de hoy vamos a intercambiar un poco más de ideas, a ver qué otras cosas, qué ustedes consideran como un servicio de obra que una empresa tiene que darles y qué otras tantas ideas nos pueden traer. Brevemente les cuento, como siempre, un inicio relacionado con nuestra formación de empresa. Amanco Wabin, comiencen a acostumbrarse a esta doble marca, es parte de un grupo mucho mayor, que es una comunidad de empresas, en donde estamos integrados verticalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra empresa fabrica la materia prima, la misma materia prima con la que nosotros fabricamos alguna de las líneas de nuestra producción, por ejemplo, el PVC. No estamos solos en este grupo, somos 41 países, y esta diversidad de países y de tecnologías nos permite hoy ser el principal fabricante de tuberías y accesorios en el mundo. Para contarles un poquito de dónde viene Wabin, que es en tal caso, en esos últimos 5 años, la última adquisición del grupo, sumamos como un par en Latinoamérica, en Europa, de tuberías y accesorios. Para que sepan un poco la historia que nos trajo Wabin a nosotros, fue el inventor en 1955 de la primer tubería de alcantarillado. Así que imagínense el know-how que tienen de producción de tuberías y todos los kilómetros que tienen recorridos de conocimiento para sumarnos a nosotros. Estas novedades, por suerte, muy prontamente las tendremos en Argentina, y no solamente seremos el principal fabricante de tuberías y accesorios, sino también estaremos mucho más cercanos a la innovación y sin duda siempre mucho más cercanos a brindarle a ustedes soluciones más cercanas a las soluciones de obra. Les cuento muy brevemente, porque ustedes tienen contacto con muchas de estas aristas que cubren nuestro portfolio. Abarcamos en todo lo que tiene que ver con conducción de agua y desagüe, el mercado domiciliario, el agropecuario, el de infraestructura y el de geosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos tubosistemas en todos estos mercados, y en todos ellos, como dice la presentación muy rápida, a veces me paso demasiado rápido el valor que tiene el equipo que los está acompañando hoy. Yo creo que esa es una diferenciación muy importante que les queremos brindar. Siéntanse acompañados en cada una de estas 4 divisiones por especialistas técnicos de primer nivel que están muy, muy abocados a la obra, tienen mucha obra encima, tienen mucho contacto con ustedes, que son los que tienen el conocimiento también. Entonces no se sientan, digamos, en una comercialización solitaria de los productos, sino siempre acompañados por un especialista técnico que sin duda va a sacar lo mejor de sus obras. Vamos a pasar al primer tema de hoy, lo va a dar José Luis Michelud, nuestro jefe técnico, que por suerte nos acompaña en estos 8 encuentros. Esta primera parte siempre es un poquito más académica y bueno, contamos con José Luis para darla. Adelante, José. Bueno, buenas tardes.
Bueno, lo que vamos a ver hoy es un concepto que se está volviendo cada vez más actual y se está usando cada vez más, que es el de los desarrollos ecológicos. Resulta que cuando estamos trabajando en ambientes rurales o periurbanos, nos vamos a encontrar de que no existen redes de cloacas. Eh, en muchos casos, inclusive, existen redes cloacales, pero que tiran en algún lecho de río o arroyo todos los efluentes en un solo punto y sin ningún tipo de tratamiento. Para que tengan una idea ustedes, el hecho de tener un pozo ciego, como el que estamos viendo en estos momentos en la foto, un pozo ciego que no tenga una cámara séptica, nos está tirando un montón de contaminantes, directamente pueden llegar a una napa freática, que puede estar entre los 8 y los 10 metros de profundidad. La solución de los lechos nitrificantes es una solución que, por ejemplo, en los Estados Unidos tiene más de 20 millones de hogares, ya les digo, en zonas urbanas o periurbanas, mejor dicho, o rurales. Este tipo de solución parte de una cámara séptica. En algunas ocasiones se usa una desengrasadora. No siempre es necesario, por el hecho que estamos usando después, vamos a usar bacterias. Pues una cámara séptica, que es la que va a desarrollar una digestión anaerobia, donde va a matar a todas las bacterias y los gérmenes que necesiten de oxígeno. Y después tiene una especie de filtración a través del terreno, que además lo vamos a hacer de determinada forma, cosa que tenga suficiente oxígeno para matar a todas las bacterias y todos los patógenos que hayan sido anaerobios y que hayan sobrevivido a la falta de oxígeno. Cuando se trabaja con un lecho nitrificante, estaríamos pudiendo utilizar una solución de este tipo cuando tenemos la napa freática a poco más de 2 metros de profundidad. Para realizar una solución de este tipo, lo primero que hacemos es probar el suelo. O sea, si nuestro suelo se encuentra a aproximadamente la superficie del suelo a unos 2 metros, 2 metros 20 de lo que sería la napa freática, estaríamos en condiciones de poner un lecho nitrificante. El líquido que va a llegar a la napa freática va a ser un líquido absolutamente inocuo y va a poder ser utilizado en riego o en cualquier otro tipo de uso que se le quiera dar. Cuando hablamos de la primera etapa de la infiltración o de la posibilidad de eliminar los patógenos del líquido cloacal, nosotros estaríamos quitándonos dentro de lo que sería la cámara séptica el 80% de los sólidos. Esos van a quedar para ser removidos cada 2 o 3 años por algún tipo de sistema séptico de cisternas, digamos, que vayan a buscar tipo lo que se usan para los pozos ciegos. Esos barros se extraen cada 2, 3 años, o depende del tamaño que hagamos de la cámara séptica. Lo podemos hacer para que sean, digamos, de mayores periodos de permanencia y llevarlo hasta 5 años y de esa forma no tener tanto mantenimiento en el sistema. Entonces, la primera parte es la cámara séptica, donde se nos van a caer todos los sólidos, el 80%. Se nos van a morir todos los gérmenes que necesitan de oxígeno. Y va a sacar un agua que, si uno la ve, es un agua que parece pura porque es un agua totalmente transparente, pero también va a seguir cargada de patógenos, todos los que son anaerobios. Entonces, para ello vamos a necesitar
el diseño del lecho nitrificante, donde vamos a usar unas zanjas con material que puede ser piedra partida o cascotes, y ahí vamos a ir volcando desde unos caños que son ranurados, vamos a ir volcando nuestros efluentes. Entonces, parte de esas piedras con el efluente van a ir generando, que van a ir quedando algunos tipos de materiales, y el resto en el suelo se va a ir adhiriendo a las partículas del suelo, y ahí la va a atacar el oxígeno. Desde nuestro lecho nitrificante hasta la napa freática puede haber entre 1,20 m y 1,80 m, y a partir de ahí el agua ya es un agua que se puede considerar pura en el aspecto que no tiene patógenos. Con esto les estoy diciendo que el lecho nitrificante no es una solución provisoria en un emprendimiento que ustedes quieran armar, sino que en realidad es una solución definitiva. Aquí podemos ver lo que sería las distintas distancias que vamos a tener desde donde está nuestra cámara séptica a donde está nuestro terreno de infiltración, y hasta donde son las distancias que habría que tener al pozo de agua potable para bombeo. Esto, cuando uno está diseñando un sistema de este tipo, se encuentra con que tiene que hacer una previsión no solo de dónde va a estar la vivienda, sino que de dónde van a estar las futuras ampliaciones, porque también hay que prever una futura ampliación del terreno de infiltración, que va a depender de la ampliación de la vivienda. Cuando ustedes ven un plano de este tipo, se van a encontrar ciertas limitaciones que en algunos casos imponen los municipios, pero que en todo caso han salido de estudios realizados por el Parque Ecológico de la Ciudad de La Plata, el doctor Alejandro Arena, que es el que ha diseñado, que es un zoólogo que ha diseñado todo este tipo de sistemas, y que han estado haciendo todas las pruebas necesarias como para poder afirmar todo lo que les estoy diciendo ahora. Fíjense ustedes las distintas posiciones que se pueden llegar a tener a un curso de agua, al pozo de bombeo, en el caso de que sea un pozo de bombeo privado, a un pozo de bombeo que ya es absolutamente distinto si es público, o sea, si estamos hablando de un barrio, todos los, hay un solo pozo de bombeo, y todos los terrenos de infiltración tienen que estar en determinadas posiciones respecto a ese mismo pozo. Estamos hablando en estos momentos de lo que es la parte de ingeniería sanitaria. Con un sistema de este tipo, nosotros nos vamos a encontrar que tenemos una solución definitiva para el tratamiento de las aguas servidas. Fíjense, por ejemplo, un hecho que nosotros tenemos aquí cerca, que se ha dado en esta pandemia, la construcción del lecho nitrificante de la unidad de pronta asistencia de Moreno. Se ha hecho el sistema con su cámara séptica, con sus terrenos de infiltración, y estamos hablando en estos momentos de lo que sería el peor de los patógenos, que es lo que va a tener una instalación sanitaria de un hospital, ¿no? Así que tengan en cuenta hasta qué grado llega la capacidad de destrucción de bacterias y patógenos que tiene este tipo de soluciones. Volviendo un poquito a lo anterior, nosotros vamos a necesitar determinados parámetros. Entre los parámetros que vamos a necesitar se va a encontrar la cantidad de habitantes de la casa, en cierta forma de la vivienda. Yo se los había adelantado diciéndoles que hay que tener previsto la futura ampliación del terreno de infiltración, por si aumenta la cantidad de habitantes. Si tenemos en una vivienda unas 3 personas, necesitamos una cámara séptica de aproximadamente unos 750 litros. A medida que vamos agregando una persona, hasta 10 personas, le vamos agregando 250 litros a la cámara séptica.
A partir de las 10 personas, se le va agregando, a ese volumen que ya teníamos, se le va agregando 200 litros por cada persona extra que haya. La cámara séptica tiene que tener una profundidad mínima, estamos hablando de profundidad útil, después el desarrollo de las paredes va a depender de lo que ustedes le vayan a poner, una profundidad mínima de 1,20 m. El ancho va a variar de 50 centímetros hasta lo que les dé según el tamaño que ustedes necesiten de cámara. Y el largo va a ser funcional al volumen. ¿Qué es lo que necesitamos? Una relación ancho-largo, la profundidad ya es fija, ya la dimos, es 1,20 m, fija la mínima, ¿no? Pero la relación ancho-largo es de 3:1. Por eso, por ahí no estamos tan de acuerdo en que existan cámaras sépticas hechas con tanques de agua. En esos casos habría que poner lo que sería una batería en serie de cámaras sépticas, a la medida que uno va teniendo cada vez mayores volúmenes. ¿Pero por qué? Porque necesitamos 24 horas para destruir lo que serían todas las bacterias posibles, todas las bacterias anaeróbicas posibles. La diferencia de altura entre la entrada de la cámara séptica y la salida es de unos 8 centímetros con una T que toma aire desde afuera, pero que se va a formar, debido a todos los materiales que son livianos, se va a formar una especie de costra, que es la que nos va a garantizar que esa cámara sea, digamos, anaerobia. Con apenas esos 8 centímetros entre entrada y salida, nos aseguramos una muy delicada entrada y salida de agua. Los sólidos van quedando en la parte de abajo. Se les puede dar una pendiente, inclusive, a el piso para tener de un solo punto la extracción de los materiales sólidos cada 5 años. Es muy importante la permeabilidad del suelo. Por eso, fíjense que en el cuadrito que tenemos más a la derecha, yo les estoy diciendo que la zanja tiene que tener 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de altura. Entonces, ahí vamos a agregar unos 30 centímetros de piedra partida y vamos a poner el caño y otros 30 centímetros y la capa de tierra vegetal. Si ustedes se fijan, hay 1,80 m de separación entre los brazos de esa especie de M, de letra E, mejor dicho, que hemos desarrollado. Eso es para asegurarnos que exista la oxigenación suficiente de las bacterias que van a terminar siendo destruidas o anuladas por la presencia del oxígeno. La pregunta que corresponde ahora es, para 3 personas, para 4 personas, para 20 personas, ¿qué longitud necesito de lecho nitrificante? Longitud, se hace una longitud total y después uno la puede llegar a partir en todas las ramas que quiera. Esa longitud sale de un estudio de permeabilidad del suelo que se debe realizar. Explicarlo es un poco largo, por eso al que le interese el tema, después ustedes cuando terminemos la charla, se van a encontrar con los teléfonos de todos mis compañeros, a los cuales ustedes van a poder llamar y preguntar cómo se hace ese estudio de la permeabilidad de los suelos. Eso es muy importante. El otro estudio que debe realizarse es lo que les decía en un principio. Hay que hacer un agujero de 2 metros de profundidad con una pala bizcachera, dejarlo unas horas, y si no se me llena de agua, quiere decir que tengo lejos la napa y puedo hacer tranquilamente el lecho nitrificante. Tengan en cuenta que el lecho nitrificante tiene un solo enemigo, y son todos nuestros productos de limpieza que matan el 99,9% de las bacterias. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando con bacterias. Entonces, más o menos cada 6 meses hay que comprar esos polvos que se tiran en el inodoro para llevarlos de nuevo al sistema y que renueven un poco la flora bacteriana que va a tener tanto la cámara séptica como los lechos nitrificantes. Bueno,
Vamos a ver un poquito, ahora un poquito los conceptos fundamentales, más o menos que nos tiene que quedar. Es la ubicación del lecho. Primero, donde no tengo placa. Y segundo, la ubicación de el lecho respecto a la casa, a las ampliaciones, a los galpones, a la pileta de natación que vaya a querer hacer el día de mañana, tanto del lecho como de la cámara séptica, en el caso que no vaya a colocar una que venga de material plástico, que esas sabemos que son impermeables, pero las que se hacen con ladrillo, que también se las puede hacer con ladrillo, pueden llegar a tener filtraciones con el tiempo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el estudio de la posición de la napa, los 2 metros, y por último hacer el estudio de absorción del suelo. A eso, recuerden, tienen que llamar a mis compañeros del equipo técnico. La gran ventaja que tiene el lecho nitrificante es que podemos poner encima de eso un parque donde jueguen los chicos, una cancha de fútbol, el jardín. O sea, no les va a quitar espacio al verde de la casa. Así que es una solución, como le digo, definitiva, no es una solución por ahora. Si el día de mañana me pasan un sistema cloacal por la puerta de la casa y me piden que me conecte, bueno, primero pidamos que tenga su correspondiente planta de tratamiento, porque la solución que tienen el que hizo un lecho nitrificante es superior a juntar todo el desecho cloacal y tirarlo en algún efluente. Vamos a ver un poquito lo que serían las preguntas que tenemos respecto a este sistema. Gracias, José, muy claro. Bueno, gracias a todos los que se fueron sumando, van saludando, nos sentimos acompañados en estas circunstancias particulares que damos este tipo de capacitaciones virtuales. Siéntanse cómodos en ese mismo lugar donde fueron saludando, ir interrumpiendo con preguntas que nosotros las vamos contestando por tema o al final también tenemos un momento de preguntas. Tampoco se sientan inquietos si no estuvieron desde el principio de la charla. Tenemos todas las presentaciones grabadas en YouTube, se pueden suscribir a nuestro canal, Amanco Wabin, Argentina, y ahí están las 7 anteriores y en esta semana va a estar esta octava. Pero sin duda cuenten también con nuestro equipo para hacerle preguntas puntuales y sentirse acompañados en las preguntas técnicas. A los que se suman por primera vez, cada bloque lo vamos interrumpiendo con preguntas puntuales y ustedes votan en línea. Rubén, sí, le vamos a pasar el link, sin duda. Y bueno, y Diego, no te sientas inquieto, que sin duda están las presentaciones grabadas y las pueden ver directamente. De hecho, cuando recibieron la invitación por mail, también se las adjuntamos. Contamos dentro de los asistentes a la charla también con Robert Holder, que se dedica específicamente a este tema, que sin duda en algún momento puede hacer alguna consulta y sumar, pero es bueno que vayamos compartiendo, como les decía en el inicio, saberes. Así que, si les parece bien, pasamos a la primera consulta, la respondemos en línea y en tal caso hacemos algunos comentarios. Si querés, Jere, arrancarla. Sí, ahí la inicio. Ahí ya está, ahí pueden votar. A ver, muy bien. ¿Por qué colocaría usted un lecho nitrificante? ¿Por higiene? ¿Porque no hay red cloacal? ¿Porque colabora al medio ambiente? ¿O no pierdo metros cuadrados de jardín o parque? Eligen, digamos, que es una buena solución porque no interrumpe al uso de la vivienda. Pueden votar tranquilos, que en algún momento Jere, cuando disponga, lo corta. Sí, damos unos minutos para que elijan, decidan. Sin duda, muchas veces, muchas de las respuestas son correctas o están ajustadas a lo que podría ser la respuesta, pero bueno, está bueno, justamente nos interesa muchísimo lo que ustedes opinen, porque contrarrestamos un poco la presentación con el expertise que tienen ustedes de obra. Bueno, ahí quedó bastante claro, ahí lo finalizo. Muy bien, la mayoría eligió que coloca un lecho nitrificante porque no tiene red cloacal, y un poquito más alejado, ya con el 22%, porque colabora al medio ambiente. José, ¿quieres hacer algún comentario?
me había olvidado el micrófono. Sí, más que nada uno utiliza este tipo de soluciones, yo se lo decía al principio de la charla, cuando no tenemos redes cloacales, porque es mucho más económico irse directamente a la red. Creo que el desafío que tiene la ingeniería sanitaria en Argentina es colocar en cada ciudad la suficiente cantidad de plantas de depuración de líquidos cloacales para devolver de la mejor manera el agua que nos presta el medio ambiente. Tienen que recordar que el agua es un vehículo, o sea, nosotros podemos reciclar el agua todas las veces que querramos, pues es un vehículo que nos limpia, que nutre las plantas, nos nutre a nosotros, es un alimento. Entonces necesitamos que el agua que vuelve a los cauces naturales tenga la suficiente calidad como para andar arruinando la vida que hay en esos cauces, ni estar tirando los desechos más pesados, ¿no? Néstor acá pide que refuerces un poco la profundidad a la cual va el lecho, José. Sí, el lecho tiene, digamos, una limitante que son los 2 metros de profundidad. O sea, tengo que tener la napa de agua a 2 metros de profundidad desde el suelo, desde la superficie del suelo. Después hago unos cajones de 60 por 60 de sección. Lo que quedó absolutamente fuera de la charla fue la longitud del lecho nitrificante, por lo que les decía, primero tenemos que hacer una prueba de la permeabilidad del suelo. Se imaginan que un suelo arenoso tiene muchísima más permeabilidad, entonces va a ser mucho más corto que un suelo que ya tenga algo de tipo coloide, digamos, en su composición. Entonces, ese cajón es de 60 por 60. Muy Es bien. la profundidad donde nos va a quedar el tubo, con las ranuras más o menos cada 12 centímetros en la parte superior del tubo, ¿no? Si lo dividimos en dos al tubo, en la parte superior es donde vamos haciendo las ranuras para que se vaya yendo el agua. Muy bien. ¿Sí? Acá Robert también hace un aporte a tus dichos, José Luis, donde el 25% de la población de Estados Unidos tiene un sistema séptico que te ofrece un tratamiento y disposición de las aguas servidas. Claro. 20 millones de casas. Hay una guía al dueño de hogares con sistemas sépticos, que es de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. O sea, lo tiene como una solución definitiva. ¿Vieron que yo les decía que es una solución definitiva en muchos casos? Bueno, es una solución definitiva. Perfecto. Rubén, preguntás sobre el polvo. Después, si querés, puedes tomar nota de cualquier dato de los técnicos y sobre eso pueden seguir intercambiando datos de marcas o posibilidades en esa línea. Sí. Bueno, Sí. Ahí nos mandamos. ¿les parece bien? ¿Pasamos al próximo tema? Sí, Hay otra pequeña encuesta. Así perdón. Sí. Hay otra más Muy de bien. La lanzamos. Estamos por acá. Esta más importante para ver qué piensan. Esto es un poco a ustedes como ejecutores de obra. En sus obras puntuales, las que ustedes tienen dirección de obra, las que la subcontratan, ¿qué pasa con el lecho nitrificante? ¿Lo ofrecen generalmente? ¿Se lo piden o se lo pidieron alguna vez? ¿O es un tema del cual no se habla directamente en obra? Mira. Bueno, si supieran lo que discutimos esta pregunta para hacerla, Sí. un poco. Mira. Como se sigue moviendo bastante ahí, pero bueno, no pensamos que iba a ganar tanto. Bien. Muy bien. No, tiene un tema más para hablar. Exacto. Bueno, Robert debe estar tomando nota también. Sí. Muy bien. Bueno, muy parejo. Salió, digamos, el ganador es que no se habla directamente del tema.
también sería interesante saber en algún momento que ustedes nos pongan en el chat en qué lugares de Argentina están, porque sabemos que la charla llega a todo el país, en unas zonas que tal vez tenga más incidencia que en otras, y muy parejo salió que lo ofrecen o se lo piden, así que bueno, es un dato muy interesante para nosotros para seguir hablando del tema, ¿no? Sí, es bueno que tengan algo más en el bagaje técnico para ofrecer, porque muchas veces se está yendo a la solución del pozo ciego como si fuera la gran cosa, y de hecho les cuento una anécdota de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, donde yo me recibí estudiando ingeniería sanitaria, después que nos hicieron calcular todo, desde las plantas purificadoras de agua hasta las depuradoras de cloaca, hasta las redes. Las dos últimas clases empezamos a hablar de pozos ciegos y lechos nitrificantes, diciendo que era una excelente solución ecológica, siempre y cuando estuviera completo el sistema con las cámaras sépticas, ¿no? Y uno dice, ¿y para qué me hiciste hacer tantas cosas antes, no? Pero es una excelente solución que uno tiene que tener en su caja de herramientas, por decirlo de alguna forma, para ofrecerle a los clientes. Muy bien. ¿Había alguna otra pregunta por ahí, Jere? No. Viendo las respuestas a tu pregunta, Celi, Mendoza, Jujuy, Tierra del Fuego, la verdad, Entre Ríos. Acá Néstor había preguntado, ¿no? ¿Por qué los agujeros no van a los costados? Vos decís que van... Sí. ¿Esa, no? Ese sí. Sí, los agujeros van, digamos, como si fuera una canaleta. La mitad del caño es canaleta y la otra mitad del caño va ranurada. No necesariamente va ranurada toda la parte de arriba, sino con dos tajos a los costados. ¿Por qué? Para que vaya desbordando parejo el mismo agua. ¿Por qué? Porque va haciendo, el agua que ya pasó va haciendo de retén del anterior y va desbordando. Es más que nada por eso. Si hacemos demasiado bajo el sistema, vamos a tener que, bien cerca de la salida del lecho, recién ahí va a tirar la mayor cantidad de agua y se va a ir perdiendo nosotros. De esta forma hacemos que sea más parejo. Muy bien. Si les parece, pasamos al próximo tema porque al final tenemos un momento de preguntas y respuestas para respetar un poco la hora de la presentación y después ya nos quedamos charlando los siguientes temas. Pasamos al próximo tema, lo va a hablar Hernán Romano, que forma parte de nuestro equipo de obra. Adelante, Hernán. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ya la octava edición, en la octava edición creo que ya nos quedó bastante claro que después de la teoría tan profunda que José Luis siempre nos regala, entendemos que esta teoría en la aplicación de obra tiene otros matices, y esos matices hacen que las compañías, no solamente Wabil, escuchen al instalador, sepan de los problemas que tenemos en obra, que no son los mismos problemas de un escritorio, y esos cambios hay que atenderlos. Esos cambios hay que saberlos, saber cuáles son los cambios internos que tenemos que hacer como para poder generar un buen resultado. Hoy nos vamos a dedicar a hablar del O-ring, el famoso O-ring que nos vino a visitar Argentina en la década del 90, muchas décadas anteriormente ya en Europa, en donde nos hizo dar un salto en la tecnología para salir de los adhesivos o de salir de la junta tórica, histórica en la infraestructura, histórica en alguna que otra cupla de reparación, pero para nosotros los sistemas de desagüe o los soldábamos en la fundición, haciendo calafateando en lugares muy incómodos, o pasábamos al PVC con adhesivo o al PVC cementado o pegado, como muchas veces se lo suele llamar. Históricamente, el O-ring viene trasladado desde lo que es la infraestructura. La infraestructura muchas veces nos enseña cosas que tienen que ver con la brutalidad de la obra, la brutalidad de la zanja, quizás lo rústico que nosotros tenemos en la obra, y no quizás la delicadeza que necesitamos como para hacer un baño o estar en una instalación domiciliaria que atiende otras necesidades. Estamos mucho más preocupados por no tener pérdidas y que fluya el agua sin ningún tipo de problemas. Nosotros como técnicos somos responsables de trasladar el agua,
Recién escuchaba a José atentamente con el tema de los lechos nitrificantes, en donde necesitamos capacitarnos. Este tipo de capacitaciones escapa a los manuales en donde podemos encontrar métodos de instalación. Esto tiene que ver mucho más con la cultura, la mezcla entre la cultura nacional, distinta a muchos países, la cultura de uso de las instalaciones y del método de unión y la calidad de los materiales. Muchas veces también escuchamos, este material es bueno, este material es malo. No existen materiales malos o buenos, existen materiales que sirven para algunas cosas, para otras no. Los materiales resisten distintos, se comportan distintos y esas aplicaciones nosotras, las compañías, tenemos esa obligación de contarle al instalador, de contarle al constructor para qué le pueden llegar a servir y cuáles son los cambios que nosotros hacemos para que esa seguridad y esos riesgos se vayan achicando y que la seguridad sea aún mayor. A eso se le llama tecnología, que es lo mismo que venimos hablando ya en esta 8ª edición, en las anteriores también. Agregar tecnología es achicar los riesgos, llegar a cero, en algún momento llegaremos. Por ahora no existe ningún sistema que nos dé la seguridad al 100%, pero la idea es acercarse cada vez más. ¿Cómo? Además del diseño, escuchar los problemas y los dolores que tienen los instaladores a la hora de hacer una instalación de desagüe. Ya lo sabíamos de la época del PVC, en donde la rigidez de la unión hacía que los movimientos estructurales de un edificio, de una casa, generaban rajaduras y generaban pérdidas. Ya en esos años, en los años 90, aparece un sistema de O-ring, en donde nos da la seguridad y la hermeticidad de una goma que va a estar aliada al tubo, ¿sí?, con el diámetro, en donde las dudas al principio eran las mismas que cuando se nos presenta un producto nuevo. Venimos de una cultura muy rígida, en donde las consultas eran constantes, y qué pasa, y cómo lo corto, y eso va a perder, y cómo lo tengo que usar. Entonces aparecen los famosos manuales. Esos manuales que culturalmente, y espero que en las consultas y en los comentarios me digan si alguno de ustedes lleva un manual a la obra, además de leerlo. Hoy quizás la tecnología nos ayuda con un celular, pero yo les puedo contestar que es poco probable que alguien llegue a la obra con un manual, y en ese manual nos van diciendo y nos van contando cada una de las compañías cuáles son los pasos a seguir para hacer una unión. Así como en la fusión nos cuentan, en los desagües también nos cuentan. Quizás me van siguiendo y si quieren me corrigen en cualquier momento en los comentarios. Recordemos cuáles son esos pasos. Yo necesito cortar el tubo a 90, es uno de los primeros pasos. Corto el tubo si necesito cortarlo. Cortar el tubo a 90 grados. Ya en este primer paso tenemos una discrepancia entre lo que dice un manual, entre lo que corresponde y en lo que en realidad pasa en la obra. ¿Cuántas posibilidades tenemos de cortar el tubo a 90 grados en una obra si es que no tenemos una corta tubo a 90? Es poco probable que nuestro equipo, y el porcentaje es muy bajo, de tener o un anglete a 90 grados para cortar tubos o una corta tubo de la marca en cuestión. Ese ornamental ya es difícil de obtener. Entonces, sin ser hipócritas, tomamos la realidad de la obra y sabemos que se corta con sierra o amoladora. ¿Ustedes creen que un corte con sierra o amoladora puede dejarme el tubo cortado perfectamente como una máquina? Poco probable. Necesitamos y descansamos en la experiencia del instalador para saber si eso va a ser así o no. ¿Por qué los manuales me piden que necesariamente tenga que cortar el tubo a 90 grados? Cuando vayamos a los dibujos les voy a comentar y les voy a contar por qué necesito cortar a 90 grados. Porque en el momento que el tubo penetra en el accesorio, se va a encontrar con el O-ring dentro del alojamiento. En ese momento el tubo tiene que encontrarse perfectamente a 90 grados. ¿Por qué? Porque si hay una situación de un ángulo que no es 90, me va a sacar el O-ring de su lugar, me va a arrancar el O-ring del alojamiento. ¿Cuál es el segundo paso? Lubricar. Nos invitan a lubricar con la solución lubricante dentro de lo que es el alojamiento del O-ring, primero retirando el O-ring de su alojamiento. Saco el O-ring del alojamiento, lubrico
el alojamiento del O-ring. Una vez que vuelvo a colocar el O-ring dentro de su alojamiento, tengo que volver a lubricar. ¿Sí? Estos son los movimientos previos a la inserción del tubo. Tubo que además de haberlo cortado a 90 grados, necesito refilarle la punta perfectamente como esta. Ahora vamos a las preguntas típicas de obra. ¿Tenemos refilador de tubo en la obra? ¿Cuántos de nuestros instaladores o nosotros mismos tenemos refiladores de tubo? Es la herramienta menos vendida del mercado. Inclusive las casas de sanitarios ni siquiera tienen este tipo de herramientas, algunas. Entonces, esa lectura como empresa tenemos que hacerla. Tenemos que atender esa necesidad de que la unión sea aún más fácil y menos riesgosa. Esto de no tener el ornamental obliga a las compañías a hacer cambios internos como para que no sean necesarias. Voy a hacer un paréntesis que tiene que ver con la obra. Yo en un momento dije, coloco el O-ring, ¿no? Cuando yo tengo que volver a colocar el O-ring, nuestro O-ring conocido doble labio, sabemos que tiene un alma. Este es el alma de polietileno o polipropileno según la marca del fabricante. Existen dos marcas alemanas de O-ring, una es Bode y la otra es Moll. Nosotros trabajamos con la empresa Moll de O-ring. Ellos nos proveen este tipo de O-ring y les proveen a muchas de las marcas argentinas este tipo de O-ring con este tipo de alma. Volver a colocar esto también hace falta mucha experiencia. Este tipo de alma en obra, que no es un laboratorio, es una obra rústica, puede sufrir alguna rotura o alguna mordedura, como se le dice, como en este caso. Esto no vuelve a entrar dentro del alojamiento. Y esto es muy común que pase. ¿Qué hacemos un viernes a las 6 de la tarde como instaladores? Como error, ¿no? No el gran porcentaje que trabaja muy bien, sino que quizás tenemos un equipo que un viernes a última hora necesita terminar, vuelven a armar la pieza con un O-ring sin el alma. Uno de los detalles que pueden pasar en obra. Además de eso, estos O-ring parecen simétricos, pero son asimétricos. Tienen una cara, tienen un lado. Cuando lo tenemos que colocar dentro de la pieza, tienen una forma, en donde van a dar la hermeticidad que nosotros necesitamos. Ahora cuando pasemos a los dibujos, nos vamos a entender un poquito mejor para ver en detalle cuáles son los cambios que la compañía está haciendo como para que esto sea menos riesgoso y que tampoco necesitemos tan necesariamente y tan obligatoriamente el ornamental como para poder hacer un tipo de unión. De alguna manera, lo que tratamos de hacer es volverlo más rústico. Para volverlo más rústico y menos riesgoso, los cambios arrancan directamente en producción. Ahora voy a pasar a lo que es el dibujo en mesa. Les pido perdón por la desprolijidad, pero vamos a pasar a ver el dibujo en mesa. Mis compañeros me comentan cómo estamos con la imagen. Está muy bien, Ernie, se ve perfecto. ¿Se ve bien? Ahí estamos con el O-ring conocido, histórico, doble labio. Con este tipo de O-ring es el con el que venimos trabajando de hace mucho tiempo. Es el O-ring que conocimos en los 90, es el O-ring que nos da hermeticidad, que nos da facilidad de uso, que nos permite recuperar las piezas. Todas esas virtudes las seguimos manteniendo perfectamente. Ahora, ¿cuál es el cambio que hace Wavin con respecto a su O-ring a través de la empresa Moll? Es adosar el O-ring monolabio. Cuando suma el O-ring monolabio a su sistema, lo que necesita hacer es algunos cambios dentro de lo que es la producción y la inyección de accesorios. Algo que el instalador pocas veces lo puede llegar a notar, pero en este caso se lo vamos a contar. Generalmente, los alojamientos de O-ring
se fabrican en los accesorios a través del método de inyección. En el método de inyección, lo que nosotros vamos a encontrar es que vamos a tener un molde macho que ingresa y un molde hembra que va a estar trabajando por fuera del accesorio. Vamos a tener un molde macho que ingresa dentro de la pieza y un molde hembra por el lado de afuera. Ese molde lo que va a hacer es tener su parte de hierro dentro de lo que es la pieza, se va a inyectar el material, este material va a entrar inyectado, se va a calentar y se va a enfriar. Para que este molde macho se pueda retirar de dentro de la pieza cuando está frío, necesita dejar en el alojamiento una pequeña rampa como esta. Esta rampa, dentro del alojamiento, genera que en la obra yo necesite de alguna manera cortar el tubo a 90 grados y refilar perfectamente la punta. ¿Por qué? Porque el tubo, al ingresar dentro de lo que es la pieza, vamos a imaginar una refilada de tubo, ¿sí? Imaginemos un tubo refilado entrando y atacando al O-ring. En este momento, lo que va a pasar es que la lengüeta, la primera lengüeta del O-ring, se va a acostar de esta manera, va a terminar acostada dentro del alojamiento, y esta punta del tubo, cuando se encuentra con la segunda lengüeta, posiblemente, si no está bien refilado el tubo y no está cortado a 90 grados, abusando del eje que es el alma de polietileno y abusando de la solución lubricante que yo le acabo de colocar, me genera un giro dentro del alojamiento. Ese giro, lamentablemente, yo no lo veo. Uno como instalador no ve que el O-ring se giró dentro del alojamiento. Y ese accesorio junto con ese tubo va a perder. Ahí tengo una pérdida invisible. Por eso los invitamos a las pruebas de estanqueidad que realiza el Departamento de Obras y el Departamento Técnico junto con la supervisación del agente de instalaciones o el plomero de confianza dentro de la obra, para evitar este tipo de cosas. Este tipo de cosas son invisibles y muy peligrosas. Insisto con nuestra tecnología, insisto con nuestras soluciones prácticas, porque son cosas que en obra son muy baratas, pero a la hora de reparar un cielo raso que se rompió por tener una pérdida o una gotita en un O-ring, nos causan muchos trastornos. ¿Cuáles fueron los cambios para que esto no suceda? Los cambios fueron, primero el O-ring, primero tener un O-ring monolabio, no depender más de los dos labios, que a su vez les comento otro detalle más. El O-ring doble labio nos junta basura dentro de su canal, ¿no? Uno de los principales cambios fue cambiar el O-ring a monolabio. El segundo cambio, que es un cambio de producción, fue cambiar el molde para poder fabricar un alojamiento totalmente recto. El alojamiento recto me da una contención del O-ring mucho más segura. Abandono la zona en rampa y con ángulo y me quedo con un alojamiento perfectamente recto. Esto se hace con un molde que posee un macho colapsible. El macho colapsible es un movimiento mecánico a través de neumática y mecánica que lo que hace es que al retirarse no necesita dejarme esta rampa. Lo que hace es colapsa contra el molde y después sale. De esa manera lo que logramos es un alojamiento recto. ¿Qué hace el alojamiento recto? Me permite contener al O-ring de una manera recta. Tengo contenido los laterales del O-ring de una manera recta. Entonces, teniendo en cuenta los cambios que dijimos, yo puedo proponerle al instalador que si no cortó el tubo a 90 grados
que si no refiló la punta como corresponde, el riesgo aún sigue siendo menor, porque el encuentro del tubo con el O-ring, cuando el tubo está penetrando dentro de lo que es el accesorio, y de esta manera lo voy a dibujar sin refilar, entendiendo que el instalador lo cortó con la herramienta que tuvo, lo que va a hacer este tubo ingresando dentro del alojamiento es acostar la lengüeta sobre su cuerpo. No tengo una segunda lengüeta que me invita a girar el O-ring, y la contención lateral hace que ese O-ring no pueda girar ni tampoco salirse de su alojamiento. De esta manera uno invita a que si tenemos todo el ornamental para hacer una unión, lo vamos a hacer perfectamente. Pero si eliminamos alguna de las herramientas por omisión, por escasez, o porque no las compramos, o porque no leímos el manual, que es muy común, tampoco tenemos un riesgo tan alto de pérdidas. Y este sistema de O-ring tiene una virtud más. La forma que tiene este O-ring hace que, recién comentábamos que hay que retirarlo para limpiar el alojamiento. Si por alguna razón el instalador o nuestros ayudantes de obra colocan este O-ring al revés, el momento de encuentro va a ser sobre la espalda de este O-ring. El tubo entraría desde este lugar, refilado o no, y lo que va a hacer ese choque a 90 grados es no permitir que el tubo entre dentro del accesorio. Es como que alguien lo tome y le diga, no lo pongas, está al revés. Entonces, al no dejar penetrar el tubo, yo tengo que retirarlo, girar el O-ring, ponerlo en la posición que corresponda, como esta, y ahí, en ese momento, con solución lubricante, puedo lograr la inserción. Entonces, los riesgos inclusive son aún menores al saber que si yo coloco el O-ring al revés, no puedo hacer una penetración dentro del accesorio. Todo este sistema de O-ring y machos colapsibles, Amanco Wavin lo tiene en su línea por completo. Bajar los riesgos en obra y entender que en obra no se cumple con todo el ornamental necesario para hacer una unión de las que nosotros conocemos, hace que tengamos que buscar este tipo de soluciones. Y este tipo de soluciones nos dan la posibilidad de, por ejemplo, tener, si llegan a ver ahí, este tipo de alojamiento a través de los machos colapsibles. Esto es seguridad, esto es tranquilidad, por eso ofrecemos, tanto en la línea de fusión como en la línea de Silentium, 50 años de garantía a través de una prueba hidráulica, que es lo que nos vincula la mano de obra hecha por el instalador o la empresa instaladora con nuestros productos. Las garantías directamente garantizan nuestros productos, pero la instalación hecha por el instalador se ve también de alguna manera resguardada a través de la prueba hidráulica. Es el único momento en donde la compañía y la mano de obra se ven hermanadas para entregarle al cliente una instalación estándar. Qué bueno, Hernán. La verdad, gracias por el detalle de la explicación. Creo que, no sé si les ha pasado que han recibido alguna vez una explicación tan detallada de los aros que forman parte de las tuberías. Acá Robert sumaba, si el O-ring monolabio no necesita entonces alma de plástico. El O-ring monolabio directamente no trae alma de plástico, no la tiene, no la contiene. Esto baja directamente de la junta Rieber histórica de lo que es la infraestructura, en donde cualquiera de ustedes puede ver, o en una instalación, o en una imagen de infraestructura, O-rings monolabio en la infraestructura. Y también se podrían fijar, además de que tenga solo un labio, la manera que tenemos de tratarlo, ¿no? Yo no vi muchas cuadrillas de infraestructura refilando exhaustivamente los tubos, ni poniéndole la solución lubricante, ni retirándolos para poder verificar si tiene un lado o el otro. Sí, ¿cuáles son las recomendaciones para el monolabio? Para el monolabio las recomendaciones son, porque uno tiene que hacer un mea culpa, la delicadeza que hay que manejar con el doble labio, que no la tiene el monolabio, es quizás la rigidez en la penetración y la dureza al tratar de retirar el tubo.
La lengüeta del monolabio lo que va a hacer es comprimir el tubo a la hora de intentar retirarlo. ¿Cómo nos vamos a ayudar con eso? Con solución lubricante. La solución lubricante, en las situaciones en donde sepamos que tenemos que corregir o que tal vez tengamos que retirar, nos tenemos que ayudar con solución lubricante. Es el equilibrio que tenemos que encontrar entre seguridad y después la facilidad del desarme. No es una facilidad en la penetración, ni tampoco tenemos problemas en la penetración, ni en el giro, ni en corregir ángulos. Sí, la dureza al retirar el tubo. Situación que quizás en el 90% de la instalación no haga falta hacerlo, salvo que tengamos que corregirlo. No estamos equivocando el camino sabiendo que compañías europeas producen este tipo de instalaciones como parte de nuestro grupo Waving y tienen incorporado el O-ring monolabio sin alma, entendiendo que la tecnología va por este camino. Así que bueno, los invito a las consultas. Celi y Jere. Sí, perfecto. Pregunten tranquilamente o lanzamos directamente la encuesta. Gracias, Hernán, por la dedicación de la explicación. Para la última parte, alguna consulta más puntual. ¿Vamos con la encuesta? Sale la encuesta. Espera, Harry. A ver. Vamos a leer la encuesta. Ahí va, ahí fue. ¿Qué es lo que más valora en el sistema de O-ring? ¿La facilidad de uso, la hermeticidad o menor posibilidad de pérdidas? Bueno, siempre en estas 8 charlas ya lo que es la seguridad fue ganando. Bueno, lo damos por finalizar ya pasó y bueno, aparentemente menor posibilidad de pérdidas, tuvo un avance seguido por la hermeticidad y dejando por último la facilidad del uso. Está muy bueno porque habla ya de un mercado maduro en relación a este tipo de unión y bueno, queremos que pueden haber tomado de la charla de Hernán lo que es la hermeticidad en el monolabio, ¿no? ¿Hay alguna otra consulta con respecto en esta parte, Jere, o pasamos al próximo tema? No, por ahora no, pues si querés avanzamos así. Avanzamos así, damos un cierre y ya pasamos al espacio de preguntas. Gracias, Ernie. Muy bien, ahora vamos a tratar con el resto del equipo que les presenté al principio, con Juan Filiano y Juan Fuente, un poco lo que entendemos nosotros como servicio de obra y lo que estamos brindando con cada uno de los oradores que han estado hoy, Jeremías, que está también acá conmigo, lo que entendemos que ustedes están utilizando de obra. Después iniciaremos un intercambio para ver qué otras cosas podemos sumar, pero te doy el paso, Juan, para que cuentes un poco cómo nos estamos acercando a las obras desde el equipo técnico. Ok, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, la idea es comentarle algunos de los servicios que estamos dando de Amanco para acompañar a los instaladores en obra, desde que les llega el proyecto, desde que les llega la obra, hasta que hacen entrega de la misma. Nosotros, hoy en día, desde que les llega la obra, estamos apoyando con la instalación, con piezas, accesorios que no conozcan o que se adapten mejor a la instalación. ¿Sí? Una vez hecho este proyecto finalizado, también acompañamos en lo que es el cómputo y el cálculo para tener una optimización de los materiales. Una vez hecho este cómputo, ¿sí? Buscamos la mejor forma de conseguir el mejor precio con la cartera de distribuidores que nosotros tenemos, ya sea para la obra que se adapte por la logística, por la cercanía o por el precio. ¿Sí? Ahí nos vinculamos nosotros. Es muy importante para nosotros tener este vínculo, porque si incluso ustedes necesitan defender este presupuesto y este proyecto frente al cliente,
conociendo nosotros cómo viene todo este trayecto, podemos también apoyarlo en ese sentido. También, una vez que ya el material está en obra y se empieza a trabajar, pueden contar con nosotros con visitas, con dudas, con problemas que surjan en la obra. Incluso es muy probable que nosotros hagamos visita para ver cómo están yendo con el material, si necesitan algo puntual, si los podemos ayudar en algo. Y aparte, tengan en cuenta que hacemos la prueba hidráulica parcial y entregamos una certificación parcial también, que es muy importante, porque una vez que ustedes dejan la instalación, saben que pasan otros gremios después y pueden surgir algunos inconvenientes. No, supongamos que ustedes dejaron la instalación terminada, con la prueba hidráulica ya hecha y probada, con un certificado. Si más adelante surge algún problema, saben que vuelven a dar una solución, más allá de que la cobren o no, vuelven a dar una solución a un problema que no ocasionaron ustedes. Si no hicieron esta prueba hidráulica, quizás tengan que volver a resolver un problema que es muy difícil de cobrar. Entonces, para nosotros es muy importante que cuenten con ese servicio. Una vez terminadas todas las pruebas, nosotros entregamos una garantía, que es importante saber que la garantía es para la propiedad. O sea, que si en algún momento se vende o es un departamento para vender, el cliente tiene un argumento más de venta para esa propiedad. También estamos dando capacitaciones en obra, en este momento lo estamos haciendo online, también las hacemos en planta, para las cuadrillas, para todo un departamento técnico, porque es muy importante tener esa relación. Incluso nosotros también nos alimentamos de distintas experiencias para encontrar soluciones o saber qué está pasando en la obra y ver qué tenemos que replantearnos. Cuando ustedes necesitan alguna capacitación, lo pueden hacer. Acá en la pantalla les dejo los contactos de los técnicos según la zona, o pueden acercarse al comercio donde compran habitualmente y solicitar una capacitación. Perfecto, Juan. Esto es un poco lo que les queríamos contar de los servicios que estamos brindando hoy. O sea, y continuamente, como cada obra es infinita la cantidad de consultas que pueden tener, tal cual lo que decía Juan, podemos reformularnos. Nosotros pensamos que tal vez una capacitación en una cuadrilla es lo que ustedes necesitan, y ustedes dicen, no, mi equipo hoy necesita esto, y seguramente los 7 integrantes del equipo van a poder darle esa solución también. No queríamos terminar sin contarles que parte de los servicios de la obra moderna, como hablamos del aro, de las tendencias en productos que se vienen, también se vienen otras tendencias en lo que tiene que ver la documentación de obra, y tal vez ustedes en algún momento comiencen a recibir planos de otra manera. Muy brevemente ahora Juan les va a contar un poco cómo está evolucionando el sistema de documentación de obra y de información. Sí, Juan, te dejo a vos. Gracias, Elina. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, un poquito lo que queríamos comentarles en esta oportunidad es cuáles han sido los pasos que se han seguido en el tiempo en base a los avances tecnológicos y cómo repercute en las obras que después nosotros llevamos a cabo, ¿no es así? En una primera instancia se documentaba todo en forma manual, haciendo planos. Después, promediando el 2000, se incorporó la tecnología por intermedio de computadoras para facilitar y mejorar este servicio que ya se hacía, o este trabajo necesario que ya se hacía a mano. Y hoy por hoy podemos hablar de un salto, no solo en la parte tecnológica, porque se sigue trabajando con computadoras, sino en otra forma de trabajar con las mismas. Estamos hablando de todo lo que es trabajar con los conceptos y criterios de BIM. BIM es el proceso de la generación y la gestión de los datos de un edificio por medio del modelado de esta información que requiere para cada obra en particular, logrando a la vez una maqueta en 3D virtual de lo que después sería la obra. Esto nos da la posibilidad de chequear todo tipo de cruces que pudieran ocurrir, ya sea con diferentes instalaciones, dimensionado de pases o de plenos en la obra, que después esto genera realmente demoras en el trabajo de ustedes que a la vez se hacen por ahí difícil de justificar o de cobrar.
La tecnología BIM abarca desde la etapa de diseño de un proyecto, en la etapa también de especificación, generando todo lo que es la documentación de obra, incluidos planos municipales, y en la etapa de construcción y posterior mantenimiento del edificio. Para nosotros, esto en lo que nos repercute directamente es que nos permite totalizar cantidades de tubos y accesorios necesarios, nos permite también definir cuáles son las medidas y los atributos de los mismos, por los cuales ya poder ver de antemano si vamos a tener algún problema al ejecutar la obra en sí. Ya hay casos particulares, en este pueden observar lo que fue el modelado en Revit de instalaciones de las librerías nuestras. Nosotros, además de acompañarlos a ustedes con estas charlas técnicas, lo hacemos también con el complemento en la construcción, que son aquellos que diseñan y especifican las obras. Hoy por hoy esta herramienta les va a permitir contar con un listado exacto del despiece de lo necesario, va a poder chequear previamente la etapa de ingeniería si va a haber un cruce con otra instalación, y evitar así demoras en obra, facilitando el trabajo de ustedes, ¿no es así? Muy bueno, Juan. Qué bueno ver el trabajo de todos nosotros en las instalaciones sanitarias desde otra arista, ¿no? O sea, realmente ver los edificios de esta manera y toda la potencia que tiene BIM de interrelacionar los rubros, creo que bueno, no es lo que se viene, es ya una realidad en Argentina y bueno, nosotros contamos con las librerías de cada uno de los productos para que los estudios que especifican hagan un mejor trabajo para que ustedes a la vez en obra no tengan tantas complicaciones también. Pero bueno, a veces juntar los saberes no es tan fácil y bueno, les queríamos mostrar un poco esta herramienta desde acá también. Vamos a pasar a la consulta de los temas para la próxima capacitación. Falta, perdón, Celi, Sí, por supuesto. Una encuesta con los servicios, también más larga. Así que bueno, hacemos la última encuesta. Muy bien. La aburrimos más, la lanzamos, ¿sí? Es larga para decidir, pero bueno, queríamos saber. Perdón, no estaba viendo. Muy bien. Sí, ahí está. Si usted utilizó, nuestro equipo utilizó en el mejor sentido, si tuvo intercambio con nosotros, con el equipo técnico, en el equipo de obra. ¿Por qué fue la consulta? ¿Consultó sobre recirculación de agua caliente? ¿Sobre el lecho nitrificante? ¿Tenía alguna consulta o era la primera vez que lo realizaba? ¿O tenía alguna obra en particular? ¿Consultó por válvulas tecla? ¿Consultó por BIM? ¿Tuvo contactos por presupuesto? ¿Pidió una prueba hidráulica? ¿Pidió asesoramiento en biogás? ¿Pidió una capacitación puntual de la cuadrilla? ¿O tuvo consultas en relación a la calefacción? Esto tiene que ver con la cantidad de variables que cubre una obra y todo lo que nosotros podemos responder. Así que nos interesa cuál fue su contacto con nosotros, si alguno lo tuvo, nos interesa mucho saberlo. Dejamos apenas unos segunditos para que puedan ver todas las opciones. Por ahora me figura el tema de presupuestos. Perfecto. Es uno de los servicios que brindamos, así que. Y sin duda presupuestos es el primero que colocamos también en el inicio de nuestros servicios, porque posiblemente esa sea la puerta de entrada a todo el resto de consultas, ¿no? O sea, el primer contacto. Qué bueno. Bueno, O sea, muy bueno. Por ahí, en esa primera puerta de entrada, como dice Celi, es lo que quiero. Muy bien, los presupuestos y qué bueno que nos tomen en contacto para eso, porque ahí tenemos mucho poder de acción, podemos mejorarlo, podemos ampliar nuestro espectro de trabajo dentro de la obra, así que sigan consultándonos por esa vía, que sin duda todo el resto de variables que nombrábamos van a surgir. Ahora vamos a pedir su ayuda para que nos haga más fácil la próxima capacitación, una breve encuesta más. Sí, ahora sí va la última, así nos dejan. Como les contábamos al principio, generalmente al final votamos el tema de la próxima capacitación y sin duda nos escriben si a alguno les interesa sumar o repetir de los que ya hicimos, encantados los hacemos también. Dentro de las opciones que se nos ocurrieron a nosotros, si ustedes pueden agregar cualquier otra, es cómo agregar calidad en la entrega de una obra,
pros y contras, los distintos tipos de bajadas, con y sin válvulas tecla, ampliar temas de temas que ya vimos, o sea, le gustaría reforzar, porque sin duda en una hora no podemos profundizar demasiado, como hicimos, por ejemplo, hoy con el aro monolabio, que hicimos una parada más profunda, y en el chat pueden colocar lo que quieran, es la otra opción. Bueno, muy bien. Como siempre, no nos dejan fácil y nos dejan un empate, así que... Bueno, pero cómo agregar calidad en la entrega de una obra es un poco lo que... Bueno, pero ahí tenemos los dos temas, me parece, ¿no? Jerez es el que las arma, así que ahí se pone contento cuando hay algo votado para trabajar. Muchas gracias. Recuerden que todos los temas que ya vimos están en YouTube, así que no duden en consultar YouTube o cualquiera de nuestros contactos también. Estamos en un momento particular, lo saben, lo están viviendo, estamos todos sin obra. Como dice José siempre, cuídense del ingreso, pero cuídense mucho más al regresar a sus hogares, que cuanto más sanos estemos todos, más pronto vamos a poder volver a encontrarnos en la obra misma. Así que, por favor, tengan precaución en los cuidados que no son menores para la obra. Tenemos muchas redes de contacto, esta es la más personal que tenemos, que es encontrarnos cada 2 jueves, pero no duden en consultar también las que están en YouTube, ya están todas las capacitaciones subidas, estamos en todos los tipos de redes, tanto en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y en YouTube, como le nombrábamos. Acá le dejamos los contactos proyectados y mientras tanto vamos leyendo algunas preguntas más, Jere, para que no quede simplemente respondida en el chat. Nos preguntaban por nuestras librerías. Sí, bueno, ¿dónde se pueden descargar las librerías? Están disponibles en la web de Amanco. Son gratuitas, están directamente en nuestra página web. Están arriba, las descargan directamente y no duden en tomar contacto con nosotros. Juan Fuente, que es nuestro asesor, uno de los últimos que habló, es uno de los que más experiencia tiene con el tema de BIM, si tienen consultas técnicas puntuales, y interactuamos, ese edificio que vieron fue una interacción muy directa que tuvimos nosotros con nuestro equipo BIM extendido a nivel global, así que cuenten con nosotros para el tema Revit. Se las descargan directamente de la página, es muy fácil, dice descargar, y bueno, tienen que tener Revit sin duda instalado en sus computadoras, ¿no? Exacto. Y ahí tenés, una vez que te lo descargas, colocando tu mail, te van llegando también lo que son actualizaciones de la misma librería. Perfecto. César, le pido que agende cualquiera de los mails de los técnicos y ahí ya intercambia y le pide lo que necesite. Y ahí ya puede usted consultar no solamente las charlas o lo que usted necesite también. ¿Alguna consulta adicional que tengan para respetar un poco el horario de charla? Nosotros nos quedamos respondiendo lo que necesiten y agradecemos mucho a los que han asistido por 8ª vez a estos encuentros. Sí, Verónica, está todo nuestro portfolio. Hasta la pileta giratoria también, digamos. Está todo. Y lo valioso justamente de las bibliotecas es que son reales, no son bibliotecas genéricas. A veces pasa con bibliotecas que están en Revit, pero que no tienen las características reales de los productos. Las nuestras están en la línea tanto de PVC, aro de goma y fusión, coinciden exactamente con los productos, así que el desglose que ustedes obtengan de esa renderización va a ser muy exacto. Si no son expertos en Revit, no se preocupen, nosotros los vamos a apoyar. Sí, Verónica, son todos los elementos usuales que usamos en Argentina, que de hecho forman parte de nuestro portfolio. Así que por eso responden las bibliotecas lo mismo, Celi, digamos que en el mismo canal de YouTube, así como ven estas charlas, tienen toda la explicación de cómo utilizar la librería en unos videos muy cortos, más allá de que tenemos a Juan y acá como para tener una consulta, y el equipo del exterior también que nos da una mano. También les comento a los que están dando sus primeros pasos en BIM, porque estamos todos, digamos, Argentina está ingresando en el BIM, al margen que hay muchos ya especialistas, pero en sí ahora hay como una explosión de BIM.
Si quieren dar sus primeros pasos, la Cámara Argentina de la Construcción, estamos dando charlas también con ellos para sacar todas las dudas que tengas con respecto al primer acercamiento al sistema. Ingresan a la página de la Cámara y ahí se pueden sumar a las charlas que también se dan una vez cada 15 días y nosotros participamos también de ellas. Así que esa es otra vía también, y nosotros, como siempre, ¿no? O sea, nosotros directamente nos consultan y encantados les respondemos también. Bueno, muy bien, les agradecemos a todos su tiempo, gracias al equipo técnico, como siempre, por esta hora de brindar su tiempo y su conocimiento, lo que intentamos es ser cada vez más didácticos, y bueno, ahí quedaron siempre en contacto. ¿Cómo en la página, por favor? Néstor, no te entiendo la consulta. Ahí está. La página web de Argentina es Amanco Wavin Argentina, y también el canal de YouTube se llama Amanco Wavin Argentina. Y si no, dejo proyectado para los que quieran todos los mails, para el que le quedó alguna consulta, nos escriben. Y bueno, nos encontramos dentro de 2 jueves ya con el noveno encuentro de soluciones prácticas. Un gusto y adelante. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos.